Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta fuerte a Dios, todos juntos, siempre a una voz. Aleluya, canta fuerte a Dios, que se oiga tu adoración. Fuerte, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Desde el norte hasta el sur, del principio al final, que se oiga la creación. Canta desde el norte hasta el sur, del principio al final, que se oiga la creación. Canta, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Le quiero decir que estamos en una serie, continuamos en la serie que empezamos en el Calero y esta serie está titulada El caso de Cristo. El propósito de esta serie es, número uno, mostrar evidencias de la existencia de Cristo. Específicamente su muerte, su sepultura y su resurrección. Y al hacerlo, escuche bien, se confirmará nuestra fe y nos ayudará a presentar una mejor defensa de la misma. Y nos dará esperanza, que es lo que más necesitamos en muchas ocasiones. Nos dará esperanza de la autenticidad de la promesa de su retorno. Porque Cristo Jesús, así como se fue entre las nubes, así va a regresar. Así lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero algún día la trompeta sonará y Él estará regresando entre las nubes con poder para recoger a su iglesia, para llevarse a su iglesia, para rescatar a aquellos que han sido salvos. Ahora, piensen esto. Podemos escoger la forma en la que vivimos. Eso es definitivo. Usted puede haber invertido tiempo en la universidad, en la escuela, usted puede haber escogido el tipo de trabajo que va a realizar. Podemos escoger la forma en la que vivimos. Podemos cambiar hábitos, costumbres, pero no podemos escoger la forma en la que morimos. Somos un poco impotentes a la hora de escoger nuestra muerte, pero sin duda podemos escoger la manera en la que vivimos. Y esto es una gran verdad. Ahora, en la historia hemos escuchado muchas muertes sin sentido. Yo no sé si usted, por ejemplo, escuchó el caso de Esquilo, un famoso escritor griego antiguo. Un escritor griego antiguo, el cual era famoso por su sabiduría y por las obras, las tragedias que escribía. Bueno, Esquilo en una ocasión fue a consultar a un oráculo. Y el oráculo, donde estaban estas mujeres que hacían grandes obras y tanto misticismo, el oráculo le dijo: Esquilo, ten cuidado, porque vas a morir aplastado por una casa. Más o menos como el horóscopo, pues. Usted sabe, hay gente que lee el horóscopo antes de venirse aquí a la iglesia, pero bueno, es otra historia. El asunto es, Esquilo lee, o mejor dicho, ve el oráculo que le dice: ten cuidado, porque serás aplastado por una casa. Así que Esquilo dice: vámonos, chiquito, córrele, mijito, dijo Esquilo. Y se fue a vivir al campo. Digo, porque en el campo casi no hay casas. En la ciudad sí. Allá en el campo voy a estar seguro. Así que se fue para el campo y estaba muy contento Esquilo caminando en cierta ocasión, cuando un halcón que traía en sus garras una tortuga se le fue de las manos y cayó exactamente en la cabeza de Esquilo. Y así falleció. Así murió. Bueno, una tragedia, una muerte trágica, porque nadie lo esperaba, nadie estaba contemplando que iba a ocurrir así. ¿Ok? ¿No recuerda usted el caso del famoso Hans Stenger, el cual era el hombre con el récord de la barba más larga del mundo? Casi 2 metros de barba. Imagínense nada más, yo me puedo imaginar, no conozco la historia, pero me puedo imaginar a su esposa, qué tierna de haber sido para ella. Viejito, déjame te peino la barba. Y Hans Steiner tenía ese título del hombre con la barba más larga del mundo. En cierta ocasión hubo un incendio y a Hans se le olvidó enrollarse la barba. Así que cuando iba saliendo
huyendo del incendio, se tropezó y se desnucó y murió en el incendio. Es decir, una muerte trágica y sin sentido. ¿O recuerda usted el caso de la famosa ley Miranda, los derechos Miranda? ¿Alguna vez usted ha visto las películas, especialmente de los hermanos Mario Almada y Fernando Almada? Esas películas donde dice, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga. Puede ser, a ver, vamos a ver, ¿tiene derecho? A guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado y si no tiene dinero, no se preocupe, aquí le conseguimos uno. Bueno, esas son las famosas advertencias Miranda. Bueno, Miranda, el señor Ernesto Miranda, existió realmente y fue acusado de haber abusado sexualmente y haber asesinado. Cuando llegó a la corte, se dieron cuenta de que la confesión le fue tomada y en cierta manera se le obligó a confesar el delito sin haberle leído estos derechos, sin haberle dejado saber que podía quedarse callado. Bueno, resulta que la Suprema Corte decidió que era inocente, salió de la cárcel, pero no cambió su estilo de vida. Y fue asesinado 4 años después en una cantina por una pelea entre los amigos que estaban ahí. Y es interesante porque esta fue una muerte trágica y sin sentido. Pero te quiero decir una cosa. Cuando abro las páginas de la Escritura y escucho la historia de Jesús, me doy cuenta que no es una muerte sin sentido. Por el contrario, tampoco la muerte de Jesús es una muerte trágica. Ni es trágica ni es sin sentido. Es una muerte con un propósito tan definido, con un propósito tan claro, que no hace otra cosa más que mover mi corazón. Cuando leo las páginas de la Escritura donde dice que fue expulsado, que fue azotado, que fue lastimado, no hago otra cosa sino emocionarme de que esta no es una muerte trágica, de que no es una muerte sin sentido, es una muerte con propósito. Y esta es mi tesis, este es mi punto en este mensaje. La muerte de Jesús hace de la historia del hombre un relato con propósito. La muerte de Jesús le da a tu vida un propósito que nunca te imaginaste tener. Que cuando ibas creciendo y que anhelabas en tus sueños de vida alcanzar ciertas metas, nunca te imaginaste que la muerte de Cristo le iba a dar sentido a tu vida. Y es la muerte de Jesús la que nos hace ser lo que somos, tener el valor que tenemos. La muerte de Jesús no es una muerte trágica, es una muerte con propósito. La muerte de Jesús no es una tragedia fuera de control. La muerte de Jesús es una secuencia de eventos que apuntan a la salvación. La muerte de Jesús es una secuencia de eventos que apuntan a la salvación. El problema es este. Entonces, ¿por qué en nuestra cultura vemos como trágica la muerte de Cristo? ¿Por qué pasamos así? Bueno, es que así nos han enseñado. Nos han enseñado que la muerte de Jesús es dolorosa. Si tú creciste como yo en la iglesia tradicional, te enseñaron que el momento de la cena del Señor es un momento de silencio, de solemnidad, de cállese muchacho. A mí me encanta porque cuando íbamos a la adoración en la iglesia tradicional, estaba todo callado y nada más escuchaban las mamás. Cuando era el momento más silencioso, escuchaban, cállese niño, porque si no ahorita que salgamos mal con el baño. Pero era un momento tan solemne, era un momento tan especial. Así nos enseñaron, nos instruyeron, porque las novelas, las películas, las tradiciones nos enseñaron que la muerte de Jesús era trágica. Pobrecito el maestro. Pero lo que nunca nos dijeron es que Jesús estaba en control de todo esto desde el primer momento. Desde el momento en que estaba en el templo, Jesús ya sabía para lo que estaba en esta tierra. Cuando lo empezaron a buscar, él dijo, en los negocios de mi padre es necesario que hable. Cuando dijo su mamá, pero hijo, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué te perdiste? Él sabe, él contesta, madre, en los negocios de mi padre es necesario estar. Cuando hizo su primer milagro, la Escritura dice que le pidieron que convirtiera el agua en vino, o mejor dicho, nada más le informaron que ya no había vino. Y él le respondió a su mamá, madre, no ha llegado mi hora. Jesús sabía cuál era el momento exacto de su hora. Jesús estaba en control. Escúchame bien, iglesia. La muerte de Jesús no fue una muerte trágica, no fue una muerte sin sentido. Y porque no fue ni trágica, ni sin propósito, ahora a tu vida y a mi vida le da sentido y le da propósito. Ahora tenemos significado. Ahora ya no tienes excusa de que tu vida es una vida depresiva, de que tu vida es una vida que no tiene sabor, que no tiene sentido, que no tiene sal, pues. En primer lugar, porque eres hispano, todos los hispanos su vida tiene sabor, ¿cómo no? Pero en segundo lugar, y más importante, porque Cristo murió por nosotros. Es lo que nos da, lo que le da vida a nuestra existencia. De hecho, cuando leemos la Biblia podemos malinterpretarla. Es que podemos tener la mala concepción de que la muerte de Jesús fue trágica cuando vemos a las mujeres en la escena del Gólgota llorando, cuando vemos a los soldados torturando, cuando vemos a los líderes religiosos pasando por ahí e increpando a Jesús, insultando, diciendo, bájate de esa cruz.
Y entonces se crea en nuestra mente la idea de que esto es trágico, esto es doloroso, pobrecito Jesús. Y eso se acentúa más cuando viene a nuestra mente que sus discípulos lo abandonaron. Aquellos que le prometieron fidelidad lo abandonaron y solamente uno de ellos permanecía a los pies de la cruz del Calvario. Y entonces esto crea en nuestra mente la patética idea de que, pobrecito Jesús, esto es una tragedia. Pero te quiero informar algo, no es ninguna tragedia. No fue una muerte sin propósito, fue una muerte con sentido y con razón. Ahora, ya que estamos en esa escena del Gólgota, quiero que medites en el sacrificio de Jesús. Mira, el Gólgota, que fue el monte donde crucificaron a Jesús, conocido también como el Calvario, o conocido también, la traducción es el monte de la calavera. En este lugar hay varias cosas que ocurrieron. Por ejemplo, le pusieron este título que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Son las famosas, el acrónimo de 4 letras que dice INRI, que tú siempre ves en los crucifijos o en películas o cosas así, dice INRI. Jesús de Nazaret, Rex Yedol, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y se burlaban. La razón por la que le pusieron ese título era para burlarse de él, porque es que él decía que era el Rey de los Judíos. Y uno puede pensar, wow, qué triste, eso es una tragedia, se están burlando de él, pero si te das cuenta, Jesús está en control de esto también. Porque fue el título que le dieron los sabios de Oriente, aun cuando apenas estaba tocando esta tierra Jesús, allá en Belén. Los sabios llegaron de Oriente y dijeron, ¿dónde está el Rey de los Judíos? Que hemos visto su estrella y hemos venido hasta aquí para adorarle y ofrecerle estos presentes. No fueron los romanos los que le pusieron el título de Rey de los Judíos, fue el Dios Todopoderoso. Y luego dice la Escritura que los fariseos y los líderes se burlaban de él cuando estaba en la cruz y decían, mira, este dice que es el Mesías, pues bájate de esa cruz. Pero no fueron ellos los que le llamaron Mesías en ese momento. La Escritura me dice que desde el principio Dios había estipulado que un Mesías, un Salvador, fuera lastimado, fuera torturado, fuera entregado, fuera inmolado para que todos nosotros recibiéramos salvación. Mi punto, Iglesia de Cristo, mi tesis de este mensaje es: la muerte de Jesús no es una muerte trágica. La muerte de Jesús tiene mucho propósito. Quiero que tu idea, tu concepción de la muerte de Cristo el día de hoy sea retada y sea transformada. Que cuando piensas en un Jesús crucificado, dejes de sentir lástima por Él y comiences a sentir lástima por ti. Que comiences a dejar de sentir dolor por el sufrimiento que Él pasó y te concentres más en el dolor que ocasionas a otros cuando sigues tu estilo de vida. Que cambies patrones, que cambies hábitos, que modifiques tu comportamiento, que cambies tu mentalidad, sobre todo, que le entregues a Él tu vida. Que cuando veas la cruz del Calvario, no nada más sientas dolor por lo que Él sufrió, pero que eso te concientice, que estés consciente de que esa muerte te trajo a ti salvación y te trajo vida eterna. Que no tienes por qué seguir viviendo así, que no tienes por qué seguir viviendo vacío, que no tienes por qué seguir viviendo alejado. Me llama la atención, si me permites compartir esto contigo, que le asignaron un lugar vergonzoso. Porque en este lugar de la calavera, creo que no crucificaban a los presidentes y a los miembros del parlamento y a la gente muy recatada. No. Crucificaban a lo peor de lo peor. Ese lugar, dicen algunos, que se llamaba el lugar de la calavera porque todo el camino estaba lleno de los esqueletos, las calaveras, las calacas de aquellos que habían sido crucificados en ese lugar. Otros dicen que no, que se llamaba el monte de la calavera porque de lejos parecía una calavera. Y tiene sentido si hubieran sido mexicanos, porque usted sabe que los mexicanos le encontramos forma a todo. Decimos que aquel cerro es el cerro del gigante, que aquel cerro es el cerro de la silla. ¿Por qué? Pues porque parece silla. Y aquel cerro, ese es el cerro de la suegra. ¿Y por qué? Pues parece suegra de lejos. Mira nada más. Sí. Y es cierto, uno le ve forma a todo. Uno ve lo que quiere ver. A este lugar le llamaban el lugar de la calavera y lo crucificaron ahí al maestro. Al alfa y omega, al logos, al principio y al fin, al creador todopoderoso, lo pusieron en el lugar más vergonzoso que pudiera haber existido, en medio de 2 ladrones. Aquel que una semana antes le habían estado gritando, Hosana, hijo de David, es el mismo que en ese momento estaban increpando, lastimando, insultando, diciendo, si eres el hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero te quiero decir una cosa, qué bueno que no bajó. Qué bueno que no bajó. Porque si Él hubiera bajado, tú y yo no estaríamos aquí en esta mañana. ¿Tenía el poder de bajar de la cruz? Tenía el poder de bajar de la cruz. Cuando lo arrestaron,
Pedro sacó la espada y dijo: Pedro, detente. ¿No sabes que puedo mandar 12 legiones de ángeles a que vengan y me defiendan? Jesús estaba en control, su muerte no fue trágica. Jesús podía haber bajado de la cruz, pero no lo hizo. Y le doy gloria por eso, porque se detuvo. No bajó de la cruz en primer lugar, ¿sabes por qué? Porque desobedecería a su Padre. Desde su bautismo, Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que estaba siendo bautizado, salió del agua del río Jordán, cuando una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y me encanta esa frase, porque él siguió el patrón que nuestro Dios Todopoderoso le estableció. Y si se hubiera bajado de esta cruz como aquellos patanes lo pedían, que estaban suplicando por algo que no sabían el significado, hubiéramos perdido aquello tan valioso y probablemente lo único valioso que tenemos, que es la salvación. Tú y yo hubiéramos perdido más de lo que hubiésemos ganado. Dice la escritura que ellos dijeron: baja, y si bajas vamos a creer, lo cual es una mentira. Es como aquellas personas que dicen: bueno, es que si Dios me hace un milagro, entonces yo voy a creer. Si Dios me da un trabajo nuevo, entonces voy a ir a la iglesia. Si Dios me cambia mi vida, voy a ir. Porque no es cierto, eso no ocurre. ¿Cuánta gente ha dicho: es que si yo salgo de la cárcel, entonces voy a ir a la iglesia? Y bueno, lo cumplen, va una vez. Es cierto, porque no dijo cuántas veces iba a ir, pero es cierto, no está mintiendo. Dijo: voy a ir a la iglesia, bueno, va una vez. Pero lo que se refiere es que entregues tu vida. Y en el caso de Jesús, qué bueno que no lo hizo. Estaban pidiendo algo que no sabían, él no baja de la cruz. Pero en segundo lugar, no bajó de la cruz porque hubiera estado quebrantando las escrituras. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay 72 profecías. En el Antiguo Testamento, 72 profecías que hablan acerca de la muerte, del sacrificio y de la resurrección de Jesús. Digo conmigo, 72. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿cómo es que tú crees en ese Jesús? A ti te lavaron el cerebro en esa iglesia. Tú te convertiste en un fanático. Tú les vas a decir: la verdad es que yo soy más inteligente como para que me laven el cerebro. Porque cuando alguien te dice que te lavan el cerebro, básicamente lo que te están diciendo es que no tienes la inteligencia suficiente para pensar por ti mismo. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Entonces, tú les puedes responder: ¿te parece si estudiamos las 72 profecías que hablan exactamente de lo que iba a ocurrir con Jesús? Y estas 72 profecías hablan de cómo iba a ser azotado, cómo su ropa iba a ser distribuida entre los soldados, cómo iba a morir entre dos criminales, cómo iba a resucitar. Todos estos detalles es imposible que un hombre se ponga de acuerdo para llevarlos a cabo. Y Jesús los cumplió. Si se hubiera bajado de la cruz como le estaban solicitando, hubiera ido en contra de las escrituras. Y no lo hizo. Y eso nos da a nosotros significado, nos da valor. No bajó de la cruz, ¿sabes por qué? Porque estaba decidido a darte a ti salvación y vida eterna. Estaba decidido a brindarte a ti un sentido y un propósito. No bajó de la cruz, por el contrario, mantuvo sus brazos extendidos, que es la señal más básica que aprendemos desde niños para mostrar amor. ¿Has visto a los niños? Cuando ven a su papá, luego le extienden los brazos. Es la señal más simple, más básica para expresar amor. Cuando tú ves al amor de tu vida, vas caminando ahí por la secundaria, la preparatoria, yo no sé, y ves al amor de tu vida y dices: ven a mis brazos, dulce. Y así le hacen también cuando salen de la iglesia: ven a mis brazos y nos vamos a comer a McDonald's. Y bueno, es una muestra de amor. Abre sus brazos. Bueno, fíjate, siendo la forma más simple, más sencilla de mostrar amor, Cristo mantuvo sus brazos abiertos para dejarte claro a ti y a mí que su muerte no fue ninguna tragedia. Que su muerte no fue algo que escapó del control de parte de Dios, que por el contrario fue algo diseñado, preparado y designado para darte a ti salvación y vida eterna, para darnos sentido, para darnos propósito. No bajó de la cruz porque estaría yendo contra sí mismo. Él prometió, Él habló de estas cosas. No hubiera valido la pena. La misma gente que le decía: baja y cree, baja y vamos a creer, era la misma que lo vio hacer milagros. Aquellos que incluso en un momento le dijeron: danos señal, y él les dijo: no les voy a dar otra señal más que la señal de Jonás. Aquellos que decían: bájate de la cruz y entonces vamos a creer, eran los mismos que lo habían visto gritar: Lázaro, ven fuera. Los mismos que lo habían escuchado decir: no está muerta, solo duerme. Tabita, levántate. Estos mismos que lo vieron en la cruz del Calvario no bajó de la cruz. Entonces, si Cristo no bajó de la cruz, esto cambia todo el juego de las cosas. Esto transforma mi visión de la vida si logro comprender y entender el concepto de esto. Si Cristo murió en la cruz, ahora yo tengo sentido en mi vida.
cuando creo en Él, cuando entiendo, cuando atesoro su enseñanza, cuando comprendo que por ese sacrificio, por su amor, por sus brazos extendidos, ahora yo tengo valor. No importa lo que me hayan dicho en mi casa, no me importa lo que hayan dicho en el hogar, no me importa lo que hayan dicho en el trabajo, que no eres competente, que no eres capaz o que no mereces los beneficios que tienes. Delante de Cristo los mereces. Delante de Cristo tienes valor. Delante de Cristo tienes sentido y tiene propósito tu vida. Quiero que recuerdes eso. ¿Sabes por qué? Porque la muerte de Jesús no fue trágica. La muerte de Jesús hace en la historia del hombre un relato con propósito. La muerte de Jesús no es una tragedia fuera de control, sino una secuencia de eventos que apuntan hacia la salvación. Déjame concluir con una historia. Sabes que esta semana pasó algo extraordinario. Tú sabes que Dios nos habla a través de la Biblia, pero definitivamente nos habla a través de cosas, de detalles, de personas. ¿Me sigues o no? Y esta semana tuve una reunión con una de las maestras de mis hijas y la maestra al final le dio a mi esposa, le dio a mi hija un versículo bíblico y le dice a una de mis hijas: tú sigue adelante porque este versículo te va a hablar a ti. Efesios 3:20, donde habla del poder. Y bueno, ahí quedó, dijimos qué bonita la entrevista con la maestra, excelente. El viernes pasado yo tuve un seminario, un taller donde participé y donde estuvo un señor que dio una conferencia y él escribió un libro. Al final yo recibí uno de esos libros, tomé uno de esos libros y le pedí que me lo firmara. Cuando lo va firmando, el Señor pone abajo: ¿tienes el poder? Efesios 3:20. Dije yo: Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Tienes un mensaje que decirme? Y entonces, digo, yo soy predicador, soy ministro y tengo varios años, pero vergonzosamente no sé de memoria toda la Biblia. Así que tuve que ir a buscar Efesios 3:20 y se lo voy a leer y quiero compartirlo con usted y le quiero suplicar que lo repita en Facebook, que lo comparta y que si tiene su teléfono en este momento ahí con usted, se lo mande a una de esas personas que usted diría: ¿cómo hubiera querido que escuchara este mensaje? ¿Cómo hubiera querido que estuviera aquí conmigo? Y que usted le mande este versículo y se lo voy a dictar. Efesios 3:20. Mira lo que dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Escúchalo una vez más, saque su teléfono, por favor, saque su teléfono en este momento. Y usted va a escribir lo siguiente: Dios puede lograr mucho más de lo que puedo pedir. Se lo digo una vez más: Dios puede lograr mucho más de lo que yo puedo pedir. Dígalo conmigo: Dios puede lograr mucho más de lo que yo puedo pedir. Y eso implica la muerte de Jesús. No fue una muerte trágica, fue una muerte con sentido, con propósito y con valor.